por la doctora Celia Mireles Cárdenas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bien, buenos días. Antes de cederle la palabra a la doctora Celia Mireles Cárdenas, me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza de su trayectoria académica. Desde luego le damos la bienvenida. Estamos en una facultad de Filosofía y Letras con una carrera en Ciencias de la Información, aunque desde luego la plática pues es posible que sea de provecho para todas las carreras de la facultad. Bienvenida, doctora. Muy amable por su presencia. Esperemos que su estancia en Chihuahua sea lo más agradable posible. La doctora Celia Mireles es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México y una licenciatura en Biblioteconomía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y además cuenta con el perfil deseable PRODEC. Entre sus funciones académicas destaca que es la líder del cuerpo académico en consolidación, servicios y políticas de información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a su vez es coordinadora del Seminario de Investigación sobre Servicios y Políticas de Información. Como experiencia docente destaca ser profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesora y tutora del programa de doctorado y maestría de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus diversos proyectos y publicaciones cuenta con una participación en 8 proyectos de investigación local y nacional como responsable y corresponsable. Ha publicado 6 libros como autora y coordinadora de los mismos. Tiene en su haber 23 artículos arbitrados en revistas nacionales indexadas e internacionales, así como 21 capítulos de libro y participación como ponente y organizadora en 43 eventos nacionales e internacionales. Pues obviamente la trayectoria de la doctora es bastante amplia y es amiga de la Facultad de Filosofía y Letras, especialmente de la carrera de Ciencias de la Información, por lo que le agradecemos su visita. Adelante. Gracias, muy amables. Pues al contrario, agradezco a ustedes la invitación de compartir algunos de los temas que nos ocupan, que no nada más son temas de una profesión o de una disciplina, son temas sociales que nos abocan a todos, y más decía el doctor Romo, en una facultad de Filosofía y Letras donde pues el tema, por ahí leí que la verdad es el meollo del asunto, ¿verdad? Llegar a la verdad de las cosas, discutir esto. Bien, no sé si se puede apagar esta luz. Y no sé si me escuchan porque hablo muy fuerte y está chiquito, entonces ya dejamos el micrófono por ahí para poder irles presentando lo que les preparé. Pues básicamente más que una ponencia es como una charla, una reflexión y en la que ustedes con toda confianza, si quieren comentar o quieren participar, podremos hacerlo sobre este tema que les decía, a veces hay temas de moda, a veces sin embargo vale la pena reflexionar o detenerse un poco en ellos, porque a veces parecen tan iguales a otras cosas, a otras situaciones que hemos vivido, pero a veces sí tienen sus bemoles y sus efectos son, sobre todo en tiempos de abundancia de información, tienen un impacto muy importante en la conformación de nuestras vidas. Este tema, les quiero comentar que está siendo trabajado desde el año pasado en el Seminario de Información y Sociedad. Este seminario está coordinado por la doctora Estela Morales Campos y el doctor Jaime Ríos Ortega del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM. Desde el 2000 este seminario se ha ido abocando a tratar temas que tienen que ver precisamente con lo relacionado con la ética, con la información, como cómo se está conformando la sociedad de la información en nuestro país. Y para hacerlo, ha realizado, tiene algunos, creo que son 10 libros publicados, resultados de los trabajos que se han hecho, pero trata también de integrar la visión de todas las posturas. Nosotros pues que nos dedicamos más bien al área de ciencias de la información, de las posturas de las distintas escuelas que están en el país. De esta manera participan, los participantes no son solamente del Instituto de Investigaciones, sino también del Colegio de Bibliotecología de la UNAM, de la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivología, la EMBA, Archivonomía, perdón,
la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Chiapas, San Luis Potosí, también hay participantes como en mi caso, y en esta ocasión, bueno, traigo la invitación de la doctora Estela Morales para que las autoridades de la carrera de Ciencias de la Información, si están interesados, participen en este seminario también y poder integrar todas las voces de lo que nos pasa en el país en esta situación. De esta manera, esta semana precisamente también inicia del 6 al 10 de noviembre una serie de actividades que pueden ustedes consultar o seguir por internet relacionadas con el tema de la posverdad y las noticias falsas. Bien, este tema pues bueno está en boga, sabemos o hemos comentado que la sociedad que vivimos, o se dice que vivimos en esta sociedad de la información y del conocimiento, donde la base de todo de la economía son precisamente los servicios, y los servicios apoyados por la generación de la información. Esta transformación de la información en conocimiento, en la que se supone que se tiene que dar esa transformación, y que está potenciado por el uso de tecnologías, lo que ha dado que el principal activo, lo que se solicita en este mundo ahora de las personas es ese capital intelectual, en donde la imaginación, la creatividad y la fuerza motriz son la base para poder insertarse efectivamente en esta sociedad. Y máxime, todo esto en las personas jóvenes. Ayer, bueno, pasando muchas horas en el aeropuerto, ¿verdad? Uno escucha muchas historias de todo, ¿verdad? Entonces, en San Luis Potosí tiene un boom, donde su zona industrial está llena de automotrices, ¿verdad? Entonces, hay mucho alemán, hay mucha gente de Estados Unidos, y hablaban precisamente, estaban unas personas comentando de cómo era la situación en Alemania, cómo era la economía, ¿verdad? O sea, las empresas, es puro joven, 18, 24 años, y son los que están, la más mayor, no se ve en las empresas. Los jóvenes son los que son líderes de proyectos, son los que están a cargo de ciertas áreas muy importantes, y si uno llega y piensa que va a ser la persona con la gran experiencia y demás, y no, en esas economías lo que estamos viendo es, precisamente están haciendo uso de ese activo que tienen los jóvenes con la creatividad y la imaginación, ¿verdad? No sabemos ahí qué consecuencias, pero eso es lo que se está viviendo en muchos de estos países de que hablamos, donde sí se basa su economía en estos activos. Precisamente la información, pues bueno, ha representado ahorita estamos viviendo una revolución, estamos en un momento en donde no sabemos cuáles van a ser a bien esas consecuencias, las estamos viviendo, no podemos inclusive predecir qué va a pasar. Es la gran era que dicen del pensamiento o la documentación de la información escrita, pasando desde la invención de la escritura, que representó para el ser humano una gran parteaguas, como lo fue en su momento hacia 1440 la imprenta también, que se convirtió en ese parteaguas donde la información, lo que el hombre sabía o demás, lo preserva a través de la escritura en algún medio, ¿verdad? Para no estar siempre inventando, hacia lo que estamos viviendo desde 1990 con el internet, ¿verdad? Esa es la otra gran revolución en materia de información que hemos tenido, y que estas revoluciones han movido todos los demás aspectos del ser humano. Ahora, inclusive no sabemos, hemos visto, antes se medía la información, ¿verdad? A esos términos ahí cuando apenas de un byte y un kilobyte y un gigabyte y todo eso, pues ha ido creciendo, porque ya la cantidad de información que existe es tal que ya es imposible, para mí yo creo que ya es imposible medirla. Digo, los ingenieros a lo mejor sí, ellos sí tienen sus términos, pero inclusive los términos los han tenido que ir aumentando, ¿verdad? Porque antes se decía, en 100 años se va a duplicar la información, luego en 10 años, en un año, y ahora en 2011, en un estudio de la revista Science, se decía que la información que existía se duplicaba cada 2 días, y eso fue en el 2011, entonces yo creo que ahorita ya estamos sabemos que estamos sobresaturados, sabemos que hay demasiada información, pero sin embargo no sabemos cuánta de esa información es válida, es real, y cuánta de esa información puede ser valiosa para las personas. También además de que estamos viviendo esa, digamos, producción masiva, casi incuantificable de información, pues estamos viendo que los medios
a partir de los cuales se distribuye o se puede llegar a ella, también han variado, han crecido de más. Antes era el periódico, el libro, por decirlo así, ¿verdad? La revista en su momento, como se comunicaba, posteriormente el periódico, como un poco más de que uno accedía a lo que estaba pasando en el mundo. Ahora hay una gran variedad de medios y que cada medio ha desarrollado un público particular a través del cual la misma información puede ser transmitida, ¿verdad? Pero de forma de lenguajes, con lenguajes distintos, tratando de captar las diferentes informaciones. Hay muchas páginas, ustedes no sé si las han visto en tiempo real, donde se puede ver qué está pasando. El que mandó el tweet ahorita ya lo está contando. Aquí nada más se ve la captura de pantalla, pero si entramos a este tipo de páginas, se está viendo en ese momento en tiempo real qué es lo que está pasando en todos los medios, y que no es nada más a eso, otra cuestión. Una cosa es la cantidad de información, otra los medios a partir de los cuales podemos acceder a ella, y otra los tipos, la tipología documental, podríamos decir. Decíamos antes era el libro, la revista, el periódico, pero ahora son tweets de tanto número de caracteres, ¿verdad? Ahora son correo electrónico, ahora son imágenes, ahora son mezcla de texto con imagen. También el tipo de la información está cambiando y la variedad está siendo tan amplia y no está limitada. Hay muchas y siguen surgiendo más. Y la otra, están muchas de ellas interconectadas, ¿verdad? Una misma información, en ese momento se va al Twitter, al Facebook, al Instagram y demás, y las personas se le puede repetir o generar repeticiones de esa misma dato o información. De esta manera, pues bueno, a finales del siglo XX veíamos que pues con el avance tecnológico y esta generación de información, pues las funciones de la información siguen siendo las mismas. ¿Para qué nos sirve informar? La información pues para formar, para entretenernos, pero ahora tenemos una función nueva o que se presenta más o es más palpable, que es la función pública. Es decir, tenemos un compromiso social. La información cumple ese compromiso porque todos estamos en general y ya conectados de manera en tiempo real, de casi manera instantánea, ¿verdad? Y la conexión que hay de estos datos en el mundo es, pues bueno, dice por ahí la lámina, somos ciudadanos del mundo. Hay un compromiso porque la información que generamos llega a todas partes del mundo casi en ese momento. Todo lo que está pasando es en ese momento nos estamos enterando. Y ya además, en este inicio del siglo, pues esa inmediatez, esa generación, la forma en que se genera rápidamente la información y su difusión, pues ha generado que ese compromiso social sea más palpable y sea otro compromiso que tenemos que asumir. No solamente los profesionales de la información y a veces se habla de profesionales de la información desde los periodistas, en nuestra área de ciencias de la información, pero también comunicación, ¿verdad? Y otras áreas relacionadas, sino yo creo que nos compete ya en este momento como ciudadanos del mundo, a todas las esferas, a todos los seres humanos que usamos estas redes, a toda la parte educativa también, todas las profesiones nos compete estar enterados de lo que está pasando en este tema. Y dentro de esto pues surgió y se ha puesto en boga el concepto de posverdad. Muchas cosas, les decía, es como, a veces dicen, es lo mismo que pasaba antes. Lo que pasa es que ahora se potencia y lo conocemos muy rápido y tiene otros efectos más masivos. A lo mejor sí sucedía, leíamos el concepto de la verdad en filosofía, es un concepto que se ha estudiado y tiene sus bemoles y demás, pero ahora se estudia con todos estos efectos tecnológicos que estamos teniendo y sociales. Entonces, en este concepto de posverdad que surgió, sobre todo a partir del año pasado, hace unos 2 años, más o menos, básicamente dice que se refiere a aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones o a las creencias del público. A veces vemos una noticia y a veces cómo reaccionamos a ella es lo que está prevaleciendo ahora. Si la emoción que nos causa es de enojo o de o no se ajusta a nuestras creencias, la damos, aunque sea cierta, queremos no creer en ella, ¿verdad? Entonces en esto la posverdad puede ser una mentira asumida como verdadera,
o una mentira asumida como mentira, pero reforzada como creencia o hecho compartido en la sociedad. Aquí lo interesante o lo importante es que no importa que esté uno viendo las cosas o los hechos, sino que lo que uno siente, las emociones, es lo que está prevaleciendo ahí, lo que uno quiere creer. Me acordé ahora en la mañana, así como cuando las mamás le decían hacia la muchacha, si ese novio no te conviene, te está mintiendo, y la muchacha, aunque sepa que le está mintiendo, quiere creerle, y no importa, y ella se va por lo que es su creencia, aunque la realidad le esté mostrando otras cosas. Es un poco lo que trata de esto. De esta manera, pues, se vienen estas teorías de que todo es relativo, todo va a depender de cómo nosotros lo interpretemos, cómo interpretemos esa información, en donde ya no existe la verdad, según algunos autores, en donde no es que, no es que no exista la verdad, sino que el post, la palabra post, el prefijo, post, aunada a esta verdad, a esta palabra, más bien no significa que no se haya evaporado, sino que ha dejado de ser prioritario, ha dejado de ser lo más importante. Es como cuando decían la era industrial, que dio paso a la era de la información. No es que la industria haya desaparecido, simplemente sigue existiendo y hay industria, por supuesto, pero simplemente ya no es lo más relevante, o ya su relevancia ya quedó rebasada. En este caso así es. La verdad no es que no siga existiendo, sigue existiendo, pero ya no es en este tenor lo más importante. El tema cobró tal relevancia que hasta la revista Time lo puso en su portada, ¿verdad? Sí, ya estábamos precisamente atendiendo a la muerte de la verdad. Y pues no, básicamente lo que está reflejando es la desaparición de fronteras entre los límites de la verdad y la mentira, la honradez y la deshonestidad. Se han fijado que a veces decimos, bueno, no le hace que robe, pero deja algo, si quiere, ¿verdad? Ya como quiera. Entonces ya sabemos que va a robar el político, pero bueno, al menos que nos dé algo, o al menos que deje algo a la sociedad, y ya como que lo asumimos, ya lo estamos permitiendo, ¿verdad? Ante un hecho que de esencia es negativo o no, no lo correcto, pues ya lo asumimos y lo vamos tomando como normal, ¿verdad? Entonces, precisamente, y sobre todo en política, este término se ha dado mucho, ya que no se basa en la argumentación racional, sino en la apelación permanente de los sentidos y las emociones. Si se fijan los mensajes políticos de más, a eso es a lo que están apelando, no a la verdad. Ves que el político está mintiendo, robé pero poquito, pero es simpático el chamaco, ¿verdad? El presidente municipal. Entonces, pues bueno, está bien, vuelvo a votar porque siguen ganando, y siguen ganando la gente, pues le cae bien, ¿verdad? Entonces no es ante el hecho de que sea un corrupto, sino que pues le cae bien, los sentimientos que genera. El origen, muchos le atribuyen el origen de esta palabra al guionista Steve Tessie, que en un artículo dijo que estamos asistiendo como pueblo libre, hemos decidido que queremos vivir en una especie de mundo de la posverdad, y es donde se empieza, se detecta el origen de este término, en donde él en este artículo decía que en lugar de mirar los hechos, nos distanciamos de la verdad, asociamos verdad con malas noticias, y como nadie quiere malas noticias, olvidamos lo vitales que son para la salud de una nación. Generalmente no queremos escuchar cosas malas. De esta manera, esta palabra se convirtió en la palabra del año del 2016 por el diccionario de Oxford, más bien el diccionario de Oxford. Declararon esta palabra como la palabra del año del 2016, y otros academias en Argentina, en España también acaban en este año también de incorporar la palabra al diccionario, a la Real Academia de la Lengua y demás, ¿verdad? De tan común, tan importante que se está haciendo este término en nuestros días. Sobre todo los factores que potenciaron este fenómeno o esta palabra han sido pues las elecciones, las cuestiones políticas, los referentes o elecciones que hubo, consultas como en Gran Bretaña con el Brexit, si salía o no del Reino Unido, y que sobre todo ahí se supone que también vemos ahí la muerte de las encuestas a gran escala, ¿verdad? Que las encuestas decían que iba por un lado y terminó siendo el no, que no quisieron permanecer ahí. También en Colombia pasó lo mismo con el no a la paz, ¿verdad?
que todos decían que la votación, el referéndum para lidiar con la guerrilla, las experiencias y demás, y la población votó por el no, aunque lógicamente para nosotros no nos resulte comprensible, pues se supondría que el bien común o todos queremos la paz, pero sin embargo ese no, ahí está diciendo, está reflejando otra cosa, que no necesariamente es tal como se ve ahí. Y por supuesto, pues todo el proceso de la elección de presidente de Estados Unidos con Trump y Hillary, en donde precisamente ahí, aunque veíamos, y es el ejemplo, Trump, más vital de lo que es esta palabra o este fenómeno, ¿verdad? De que aunque se burlaron o nos burlábamos, ¿verdad? Pues, y demás, pues ganó y ahora es el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, porque sí, sigue siendo muy importante, pero ahí por ahí China y demás. Pero es increíble que una persona que aparentemente no tiene los atributos que nosotros siempre hemos considerado como óptimos para gobernar, para liderar una nación como esta, y haya llegado, porque eso es lo que el pueblo, bien o mal, se expresó. Junto con este término surge otro término que es el de hechos alternativos, que precisamente Don Trump como se hemos postulado, es el representante de estos temas en este periodo, ¿verdad? En donde precisamente dice que además de su representante, su asesora, dijo que dio origen a esta polémica también al denominar que, bueno, que se pueden presentar hechos alternativos a las cosas que ocurren. Y todo esto porque en la toma de posesión aparecieron estas gráficas, ¿verdad? Donde estas imágenes, donde se comparaba, un periódico comparó la gente que hubo en la toma de posesión de Trump con la gente que hubo en la toma de posesión de Barack Obama, y la diferencia era grande. Sin embargo, el vocero presidencial dijo que Trump había tenido la más grande visita de recepción de público de todos los tiempos. Cuando le empezaron a cuestionar, la vocera salió esto, dice, no, pues es que hay un hecho alternativo, nosotros lo vimos así, y presentaron imágenes donde había grupos donde sí se veía que había mucha gente apoyando a Trump, y además, como fue la más, que vieron toda, o sea, la más vista por los medios de comunicación y demás, pero entonces ya le compusieron un poco, y es un poco ahí, bueno, cada quien puede interpretar. Yo veo con mis imágenes que yo tengo, que yo capté, que la gente estaba muy feliz, que había más gente que con Obama, ¿verdad? Pero eso es ya mi hecho, todos podemos tener hechos alternativos. Y les digo, esto no pasaría a mayores si no viniera precisamente del país del que viene, del gobierno del país del que viene, ¿verdad? Y que representa nuestro mundo. También, pues esto se aúna a lo que hablamos con noticias falsas, ¿verdad? Noticias que apelan a las emociones, puntos de vista, hechos alternativos, que dicen, pues bueno, yo lo veo de esta manera, aunque esté viendo otra cosa, no, para mí yo estoy viendo una cosa distinta, yo lo interpreto. Y la otra, cuando se hacen noticias o se difunde información que de origen es falso, precisamente con la intención de engañar, que esa es la parte de la mentira, ¿verdad? Cuando algo se da a conocer con la intención de engañar. ¿Y cuánta de esta información y de estos datos abundan en los medios de comunicación o en la información que nosotros consultamos día a día? Ahora, una de las transformaciones que ha dado toda esta difusión de información por tanto medio es que el periodismo, como muchas otras profesiones, está en crisis, tanto por la credibilidad como porque ya el periódico o los periodistas no son la principal fuente de información. El público se está informando a través de las redes sociales, y Facebook, sabemos, se ha convertido en la principal fuente donde la gente se informa en el mundo. Ya no vamos al periódico, nos vemos primero en Facebook, y ahí es donde nos vamos enterando, nos vamos informando de lo que sale. Entonces, pero en Facebook, ahí también se está eliminando la barrera entre lo que es información y lo que es opinión. Y ya cualquiera puede escribir. Antes se suponía en los periódicos, en los de medios de comunicación formales, el periodista tenía que estudiar para poder relatar la información, para tratar de ser objetivo, para presentar una información verídica. Ahora no podemos saber si lo que está ahí es una opinión o es el resultado de una investigación más formal que precisó llevar ciertos caminos para comprobar su autenticidad, ¿verdad? Y sí, esa es falsa, ¿eh? No nos van a quitar de Facebook cuando escribamos mal. No se asusten, era nada más un ejemplo, para que vean que era falso.
Precisamente, de estos efectos lo que está pasando es que nosotros, ¿a quién le estamos otorgando la credibilidad? Ya los líderes de opinión están cambiando también. ¿A quiénes les ha pasado que algo que aparece en Facebook, una noticia, la comparten o demás, sin ni siquiera leerla, nada más porque si la posteó tal amigo o tal persona, asumo que está bien, y a veces ni la leen y la comparten? Ya no verificas fuentes porque pues si la posteó, y puede ser hasta un youtuber, puede ser uno de estas ahora figuras que han salido a la luz y a la popularidad, y ya no necesariamente compruebas si esto fue real o no fue real, simplemente que se comparte. Y que esto demuestra también, chequen ahí en el compartir, demuestra más bien nuestras preferencias que lo que nosotros pensemos de esas noticias o de esos datos que vienen ahí, de esa información. Es más bien si me gusta o si estoy conforme con lo que me mueve una emoción positiva o algo que yo esté, lo pongo, si no, ya no le doy. Desde el periodismo, bueno, Tina Crestel dice que todo esto está pasando en este mundo porque él apela mucho a que se han perdido sobre todo los valores éticos de las personas. Hemos perdido como sociedad el valor al ser humano, el desprecio cada vez más palpable de la vida humana, y lo vemos con todas estas noticias, con toda la agresividad que vemos en los medios de los criminales, de ya la vida del ser humano ya no es tan valiosa, se respetaba, ahora no es tanto. Y eso ha aunado a otras situaciones, la falta, dice ahí, de coraje de las autoridades, que se prevalezcan los intereses públicos sobre los intereses sociales, ¿verdad? Dice que el olvido por parte de empresarios e informadores de la verdadera propiedad de la información, es decir, de cambiar ese sentido de informar lo que debería de ser la ética por el negocio, la economía, ha llevado a una crisis a la profesión periodística, y que precisamente también, además, tengamos una legislación anticuada. Aunque este autor dice que la legislación, pues de alguna manera siempre va atrás de los acontecimientos sociales, no puede ir legislando sobre cosas que todavía no sabe cómo se comportarán o demás, pero que sin embargo la crisis de la profesión periodística sí viene dado por esto de ganar popularidad, del enfoque económico, y veámoslo, y tenemos un ejemplo muy claro, muy triste, muy claro, con el caso de Frida. ¿En qué momento se confirmaron? Los informadores, los periodistas, revisaron las fuentes, dijeron, es que la Marina nos dijo. Pues sí, pero vamos a suponer que la Marina se equivocó, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba el periodista que fue a verificar realmente los padres de familia, las listas de alumnos, etcétera, ¿verdad? Tristemente ese caso, digo, porque es una situación muy lamentable la que se pasó en el país, pero es el gran ejemplo de lo que está pasando en esto. Prevaleció en muchos medios el ganar la noticia, el llevarse la primicia, el estar ahí, ¿verdad? Y caímos, porque en el país mucha gente caímos, queríamos que hubiera una Frida o no sé, ¿verdad? Pero eso todo fue un invento, como fue el invento en el que caímos, y es un reflejo de todo esto de lo que estamos hablando. ¿Todo esto a quién beneficia? Pues beneficia precisamente a muchas personas, pero en la parte económica. Decían estas mentiras de que el Papa Francisco había apoyado a Donald Trump. Sabemos que era como ilógico, ¿verdad? Pero simplemente al darle clic, en ese momento hay compañías, empresas que jalan nuestros datos. Sabemos que nuestros datos, nuestra identidad en red, pues ya no es privada. Cualquiera que sabe de esto inmediatamente captura el IP, sabe de dónde, quién entró, qué gustos, etcétera, ¿verdad? Y eso lo utilizan para cuestiones comerciales, hasta esta publicidad y mercadotecnia, ¿verdad? Lo vemos nosotros, entramos, quiero irme de vacaciones, ponen Cancún, y después en las páginas que están viendo ya salen puros anuncios de Cancún y ofertas y demás. Eso es porque ya nos tienen bien detectados, digo, eso también es algo que potencia y que permite la tecnología, pero eso es lo que pasa con estas noticias, con estas falsas noticias.
que no es más allá de que digas, ah, eso no es cierto, pero la curiosidad y demás permite que vayas cayendo y que vayas envolándote a lo mejor a otras cosas, a otras empresas que te van a llevar a cuestiones que ciertos organismos o empresas quieren. Sí hay una gran preocupación por todos los efectos que pueden tener estas noticias o este ambiente que se está generando. El CEO de Apple dijo que las noticias falsas matan la mente y que todas las empresas de tecnología deberían crear herramientas que ayuden a disminuir el volumen de noticias falsas. Es decir, al final de cuentas yo creo que todavía el ser humano todavía tiene esa parte de bondad, de creer en lo bueno, de tratar de pensar que tenemos una esencia positiva, ¿verdad? Más que para hacer nada más el negocio o hacer mal a la gente. Entonces sí hay muchos grupos que están preocupados por precisamente ver cómo se puede hacer para contrarrestar todos estos efectos. Recordemos que la tecnología está avanzando muy rápido, más rápido de lo que podemos imaginar, pero la mente del ser humano, el ser humano mismo no está diseñado para adaptarse tan rápidamente a estos cambios, para sintetizar, para procesar, para todo eso, vamos un poquito más lento, todavía no llegamos a esas alturas, ¿verdad? Y estos daños también pueden ser, digo, este es un ejemplo que salió ayer porque el tema sigue siendo muy vigente, más allá de que están las palabras de moda. Se puede aplicar para personas, para dañar a personas, se puede aplicar para cuestiones políticas, pero también, por ejemplo, para dañar países. Salió ayer la noticia de Sultán el Príncipe ahí de Qatar, que precisamente se está quejando que Arabia Saudita está en una campaña muy fuerte contra su país, acusándolos de 1000 cosas, porque, pues bueno, es una de las potencias del petróleo en el mundo, ¿verdad? Y su país se está resistiendo, pero que estos otros países, hay una comunidad de países que la acusa, ¿verdad?, de que a través de los robots, de las tecnologías de los que ahora que se llaman bots, ¿verdad?, esperan ciertas horas de la noche en que saben que en ese momento no va a haber una respuesta rápida, las difunden a ciertas horas de la noche para alguna noticia, sobre todo relacionadas con el terrorismo, para que crear confusión en el mundo y demás, porque recordemos que ya las noticias, no es que ahí en Qatar vaya a salir a la mañana siguiente te despiertes con esta noticia, sino que en este momento ya nos enteramos en todo el mundo de lo que está pasando. Entonces, no solo afecta a las personas, también se utiliza para afectar naciones, pueblos, comunidades, y también tiene efecto en nosotros que nos dedicamos en las universidades a la generación de nuevo conocimiento, a la ciencia. Hay mucha preocupación de lo que pueda pasar con estos temas en el ámbito científico, ¿verdad? Es decir, el cambio climático no existe, eso es un invento, ¿verdad? Que nos estemos asando y en la noche estemos con un frío intenso, ¿verdad? Es decir, las vacunas, no vacunen a sus hijos, la vacuna es algo malo, no ha funcionado, cuando se han erradicado muchas enfermedades por ello, ¿verdad? El no dar la noticia, inclusive en esta parte científica, cuánta mala información se ha dado y que han caído muchas personas de curas milagrosas y de otras cosas que afectan, y que también ahí la ciencia tiene que estar recibiendo estos efectos, y es una de las cosas en donde tenemos que ponernos a pensar de cómo contrarrestar, de cómo llegar y no de generar llegar a esas situaciones, a esa información falsa que pueda tener consecuencias mayores. Pero sobre todo también hay comunidades de médicos que están teniendo congresos en todas partes del mundo. En el ámbito periodístico se ha discutido este tema, en el ámbito médico, en la UNAM también hubo otra discusión, ¿verdad? Porque nos está afectando esta situación a todos, en todas las esferas. Les decía, pues obvio nos afecta en la política, en la comunicación, en la parte educativa, en las ciencias educativas y por supuesto en la parte de ciencias de la información. Y el más representante de todo esto, pues ya sabemos quién es, ¿verdad? Digo, no sé, bueno, sí sabemos, de que precisamente está mezclado en todo esto, siempre y todos los días, y es el máximo representante. Y se han fijado que también, si bien el año pasado el impacto de lo que decía era mucho, ahora ya también como que nos acostumbramos y ya no le tomamos tanta seriedad a Trump, que les digo, se convierte en el máximo estándar o imagen de estos temas, ¿verdad? Representa todo lo que hemos estado hablando hasta el momento.
Sin embargo, pues bueno, en este panorama general creo, bueno, se han dado también muchas posibles soluciones con todo este debate que se ha dado en diferentes ámbitos disciplinares y educativos, en donde pues, les decía, partimos de que el ser humano, bueno, tiene todavía una parte buena en él, o a eso queremos apelar, que tiene también derechos por los que se ha luchado el ser humano también, si bien desde la Revolución Francesa, después con la Declaración de los Derechos Humanos, en que el ser humano tiene el derecho de estar informado, de ejercer el derecho a la información, de dar su propia opinión, de ejercer su derecho a la información para poder generar sus opiniones que en su momento le permitan mejorar su estado social, económico, académico, demás, ¿verdad? Es decir, para mejorar, tiene derecho a esa información, pero esa información que le sea bien para mejorar sus condiciones en donde se encuentra. Y esa precisamente la información errónea que se transmite altera este orden social, porque crea esa confusión en donde por ahí, me faltó la referencia, dice que una sociedad emocional que actúa con miedo y coraje está expuesta a la manipulación, la alineación y la aniquilación del pensamiento crítico y está expuesta a las derivas autoritarias que desembocan luego en totalitarismos, es decir, en aquellos esquemas que se supone que de alguna manera como sociedad estamos dejando atrás. Y la sociedad se crea o está más voluble. Sobre todo, pues preocupa porque les decía que Facebook se ha convertido en el centro o en el medio por el cual las personas se informan. Según estudios realizados, pues el 62% de las personas emplean las redes sociales para informarse. Les decía, ya el periódico, la televisión, los noticieros, el periodismo ha dejado a segundo plano o tercero. Y estos estudios nos están mostrando también que, por ejemplo, el 23% admite haber compartido noticias que luego resultaron falsas. Pero el 14% dice que lo compartió sabiendo que lo era. O sea, ya como que también está simpático o demás, no lo vemos. Y se pierde esa responsabilidad social. Ahorita me acordé de lo que se pasa con estas alertas Amber o estas cuestiones que luego resultan ser falsas, ¿verdad? Es como cuando la gente llama 911 sin ser verdadero. Estás ocupando un espacio que a lo mejor a unas personas un recurso que puede servir realmente para salvar una vida, ¿verdad? No lo vemos así, pero estas pueden ser consecuencias lógicas de esto. Recordemos que, pues bueno, ya el número de usuarios de internet en el mundo alcanza el 50%, que ya somos más de 7.000 millones por ahí de la población, y que en México no estamos tan mal, fíjense, hasta eso, bueno, si el 50% de la población tiene internet, aquí en México es el 57%. En México, entre más la gente estamos accediendo a internet, pero el chiste de todo esto es, ¿y para qué lo estamos usando? Pues precisamente se está usando para informarse y para comunicar, sobre todo, no para estudiar, por decirlo así. Dentro de las cifras que el día del internet nos dio el INEGI, de 2016, que no están muy actualizadas, esa es otra situación que tenemos en nuestro país, pero bueno, nos decía que el 57% de las personas de la población de 6 años o más en México se declaró usuaria de internet. Y esto es interesante porque los grupos dentro de 6 años a los 24 años es el grupo más fuerte que usa internet en México. Lo tiene INEGI segmentado, pero son los jóvenes donde se está concentrando el mayor uso de este medio. Decía, el 70 tiene menos de 35 años y la parte importante, y creo que nos toca aquí reflexionar, es que precisamente el uso de internet está asociado al nivel de estudios. Entre más estudios, mayor uso de la red. Así que chequen ese dato. Y se utiliza para obtener información y comunicar. ¿Qué es más para comunicar, chatear y demás, que para informarse? Dentro de estas reflexiones, pues hay que checar que lo que estamos viendo en internet, lo que compartimos, pues hacer conciencia de la responsabilidad que tenemos en eso. Es decir, hacer un esfuerzo, o se supone que lo que están recomendando es hacer un esfuerzo por no dar en automático esos clics o compartir esa información que pudiera ser
crear este tipo de situaciones o confusiones. Dice aquí en este esquema que alguien ha verificado esta información. ¿Es esta una fuente primaria y confiable o por el contrario tiene algún interés involucrado? Suele en este medio de comunicación corregir informaciones o tendencias o equivocaciones o más bien insiste en contenidos ambiguos o teorías conspiratorias. Bueno, pues sí puede pasar, porque vemos cuántas estas cuestiones del terrorismo, cómo agarran a los chicos más volubles, ¿verdad? O a gente voluble que quiere creer en algo, y no se cuestiona todo esto, ¿verdad? Pero estas cuestiones son las que precisamente se están difundiendo o se tratan de contrarrestar con todo eso, y el mismo Facebook, pues por ahí ya también lo acusaron que está pidiendo ideas para ver cómo se contrarrestan las ideas, y ya puso la aplicación de que si identificas que esa noticia es falsa, le des ahí el clic y ya ellos empiezan a eliminar, que el mismo público participe en la identificación de estas noticias, ¿verdad? Y ha dado pues por ahí ciertas recomendaciones de qué hacer para detectar estas noticias falsas que circulan, para también ellos les conviene tener una cierta credibilidad en sus espacios, ¿verdad? Decía, da 10 pasos en donde decía primero, duda de los títulos, observa la URL, es decir, fíjense ahí como son cosas que ya teníamos nosotros, las fuentes, quién te lo está diciendo, ¿verdad? Verifica si es una persona confiable, lo mínimo, ¿verdad? Confirma la fuente, revisa el formulario, dice por ahí, presta atención a las fotos y videos, checa que algunas veces están muy truqueadas o a veces ya se presentan fotos que no corresponden a esa noticia o esa información que se está presentando, comprueba los hechos, verifica las evidencias, consulta a otros medios y revisa que no exista una broma, que no sea una broma, perdón. Y luego dice, pregúntate si es intencionalmente falsa esta información. Es decir, nos está apelando a que nos cuestionemos nosotros mismos. Y por supuesto también organismos internacionales como la IFA, y es lo que un poco aquí quiero enfatizar, sobre todo en el área que nos toca de las ciencias de la información, pero que nos incumbe a todos. Que en el área de la información estas son cosas que generalmente es lo que se estudia en ciencias de la información y en lo que se hace en las bibliotecas y lo que hemos hecho. Ahí la Federación Internacional de Bibliotecas dice que estudiemos la fuente, que leamos más allá precisamente. Se ha comprobado que ya no leemos las noticias, son los títulos y con eso nos vamos, ¿verdad? Y creo que a todos nos ha pasado. Checar quién es el autor, consultar fuentes adicionales, comprobar la fecha de las informaciones, a veces eso también es cierto. Luego ya es información que está trazada y que con un acto de maldad se vuelve a reiterar. Preguntarse esto sí, es una broma, o sea, cuestionarnos nosotros mismos, considerar el sesgo si viene con alguna intención y preguntar al experto, consulte al bibliotecario. Estos pasos, si ustedes ven, también son los que en teoría vemos nosotros o hacemos cuando hacemos una investigación o cuando estamos haciendo nuestras tareas, ¿verdad? Pues checamos, no te vayas con una sola fuente, es lo que nos dicen los profesores, ¿verdad? Verifica otras opciones, contrasta diversas informaciones para que tú puedas sacar tu propia opinión, y si no entiendes o si no llegas a algo, pregunta a alguien que sepa más, ¿verdad? Que puede ser el profesor, que puede ser el bibliotecario o el experto en el tema. Y precisamente en este entorno yo lo quiero resaltar, que las bibliotecas se convierten en una institución social muy importante. Muchas veces se dice las bibliotecas se están desapareciendo o van a desaparecer, se están transformando también, pero aquí en este tema, por ejemplo, reiteran la importancia de las bibliotecas, y tanto digitales como presenciales. La biblioteca lo que hace es seleccionar, verificar. Es la diferencia que vamos a encontrar en internet con las bibliotecas. La información de la biblioteca ya está seleccionada, de alguna manera ya fue verificada, ya fue revisada con expertos o con otras personas para poder incluirla en su colección. La biblioteca, la diferencia es que es una información que fue ya verificada, corregida, seleccionada y que está a disposición. Como todo, en todos también podemos encontrar falsedades, pero se reduce muchísimo el riesgo, ¿verdad?
También pues las bibliotecas ofrecen esos espacios pertinentes, ya que a través de sus actividades de selección conforman colecciones plurales y diversas. Ofrecen también esos espacios de reflexión y de socialización. Ahorita las bibliotecas con lo digital se están transformando sus espacios en espacios que puedan ser utilizados de múltiples maneras, pero sobre todo que sean espacios. Hay estudios donde dicen que algunos usuarios van a las bibliotecas para sentirse acompañados ante la soledad que tienen en sus vidas, en sus casas o demás, o de X. Van a las bibliotecas a eso, o sea, no digan a leer o a la tarea, para sentirse acompañados. Entonces, esos espacios son los que, eso sí, la biblioteca tiene que estar muy al pendiente de qué es lo que se está requiriendo, que van a permitir estas actividades a identificar las noticias falsas y estimular el pensamiento crítico. Precisamente cuando una biblioteca ofrece muchas opciones de un tema, muchos autores te dan la oportunidad de que tú elijas y tú identifiques qué es lo que a ti más te suena lógico, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión? Por medio de un razonamiento. Y eso también a partir de los servicios de información y formación. Y esto es muy importante, acercarse, o todas las bibliotecas, así sean virtuales, te ayudan a formarte. Si no sabes usar la información o estos pasos, la biblioteca te va a dar actividades para dar esta formación. Y las bibliotecas, aunque digan que se siguen, que van a extinguirse, se siguen haciendo. Se siguen construyendo bibliotecas. Hace poco, la semana pasada salió esta noticia de una biblioteca en China, de 5 pisos, pero pues sí, ya son otras cosas, así que está en chino porque son otros niveles de bibliotecas, ¿verdad? En cuanto a diseño y concepción, pero las bibliotecas se siguen creando en el mundo, en nuestro país, casi todos los días, casi cada semana, no voy a decir todos los días, que bueno fuera, hay noticias de inauguraciones de bibliotecas, de remodelaciones, de bibliotecas tanto, les digo, virtuales o presenciales, pero no estamos ante la muerte de la biblioteca. Más bien yo creo que ahorita es el momento de reivindicar el valor que tiene la misma en la sociedad ante estos hechos. Algunas de las imágenes que nada más nos dan envidia, ¿verdad? Pero pues bueno, un día iremos. Porque precisamente la biblioteca al final tiene el compromiso, y ahí va la profesión de ciencias de la información también, pero que compete a todos, es decir, de formar ciudadanos con habilidades para identificar todo eso, no nada más. Si ustedes se acercan, las bibliotecas nos pueden ayudar a fomentar o a desarrollar sus habilidades de información, que son las que hemos escuchado, o se han escuchado, como definir, localizar, accesar, usar la información, comunicar, pero aprovechando o utilizando también las habilidades de síntesis, análisis, pensamiento crítico, razonamiento y la transferencia, de que podamos de un medio al otro. Cuando vemos un catálogo que se utiliza de una manera y entramos a otra biblioteca y de repente cambian el orden de los elementos, pero intuitivamente nos vamos manejando, eso también lo tenemos que hacer con los conocimientos que se nos están presentando todos los días. En cualquier formato en que la información esté, sea audiovisual, sea visual, sea impresa o demás, tenemos que ser hábiles para poder sacar provecho de ellas, y que está relacionado con todas estas alfabetizaciones, el saber leer y escribir en ambientes digitales, en ambientes impresos, en cualquier ambiente que se nos presente, pero sobre todo poniendo lo más importante, que es la parte personal, cuidando nuestra seguridad de la información que estamos generando, porque estamos generando información en todo momento. La cuestión relacionada sobre todo con la ética, de checar eso para hacer las cosas para bien. Creo que eso es la esencia del ser humano, y que no debe de olvidarnos, o es lo que nos hace humanos. Ahora se habla también de esas competencias digitales, en donde además de buscar información, pues hay que comunicarla, saber comunicarla, saber expresar la información, esta comunicación en diferentes formatos, precisamente, utilizarla para resolver problemas, pero sobre todo, ahí el que le están agregando en el marco europeo es la competencia en los planes de estudio de seguridad, aprender a protegerse de las huellas digitales o nuestra identidad digital que estamos generando en Internet, para evitar ser así blanco de bullying o de otras extorsiones o de cualquier tipo de situaciones.
Aquí, perdón, es que me acuerdo un poco aquí que en este punto sí vale la pena, y bueno, lo que yo considero que sí es la ética, es muy importante. Además, puedes ser una persona muy hábil, pero depende para qué utilices esas habilidades y esos conocimientos. Ahorita tengo un alumno que fue a decirme, perdón, que no lo conocen, no voy a decir su nombre, pero me dijo, maestra, es que no vine tal día porque me llamaron al Ministerio Público, porque como yo me dedico a hackear los WhatsApp de los señores que le pagan por las personas infieles y no sé qué, que lo habían llevado a testificar. Yo dije, ay Dios, pues sí, dije, agarré mi celular, dije, este es muy hábil para eso, se mete a los WhatsApps y no sé qué, y que le pagan los papás para ver las hijas con quienes platican y todo eso, ¿verdad? Pero dije, pues bueno, ¿qué se anda metiendo en esos? Pues para cada quien, para qué utiliza sus habilidades, ¿verdad? Dije, ay no, a ojo, muchachos, en quien menos uno lo piensa, ahí está. Y ustedes tienen estos ejemplos, ustedes a lo que voy aquí en Chihuahua, en todo esto tenemos los medios para contrarrestar. En esta facultad y en esta biblioteca se hacen este tipo de actividades, se dan cursos de ética, de derechos de autor, de cómo saber usar la información. Por ejemplo, esta es una parte de esas habilidades que tenemos que gestionar en este mundo de posverdad y demás, ¿verdad? Iniciando dar respeto por las fuentes que utilizamos. No voy a pasar a esto. Por último, así para cerrar, me encontré esta referencia ahora sí que lo tomé de otro autor, que él se encontró que Tucídides, en su historia de la guerra del Peloponeso, decía que en cuanto a los hechos acaecidos en el curso de la guerra, he considerado que no era conveniente relatarlos a partir de la primera información que caía en mis manos, ni como a mí me parecía, sino escribiendo sobre aquello que yo mismo he presenciado, o que cuando otros me han informado, he investigado caso por caso, con toda la exactitud posible. La investigación ha sido laboriosa, porque los testigos no han dado las mismas versiones de los mismos hechos, sino según las simpatías por unos u por otros, o según la memoria de cada uno. O sea, esta actividad que hizo este historiador que fundó y que su relato se ha convertido en un verdadero referente del modelo, del método científico, pues es lo que debemos de hacer, que se ha hecho, y este es un ejemplo que se hizo antes de Cristo, en 460, de cómo es o qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Verificar, no irnos por las simpatías o por lo que nosotros creemos solamente. Pues sí, yo nada más para terminar decía que quiero pensar, o sea, sabemos que el ser humano es bueno por naturaleza, por ahí se desvíe, y que también somos personas que siempre estamos en activo, que dice ahí, decía ese autor, que la única opción que no debe ser opción es no hacer nada. La situación puede ser muy mala, puede estar muy mal, pero siempre tenemos la opción de hacer algo. Yo creo que eso es lo que podemos hacer. Y ser honestos. Se decía en este mundo de la posverdad, ser honesto con uno mismo. Creo que esos valores son los que hay que rescatar y que nos van a dar la forma de sobrevivir en este mundo tan complejo de posverdad y mentiras. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención de la doctora Celia Mireles Cárdenas. Es un tema en el cual todos los universitarios deberíamos tener un posicionamiento personal alrededor de él, y como dijo la doctora, pues no irnos únicamente por la inercia. Yo quiero comentarles que recientemente estuvimos en los encuentros internacionales de información en Zaragoza, España, y la conferencia magistral con la que abrió este congreso, fue formada por un catedrático de la Universidad Complutense, abordaba precisamente el mismo tema que la doctora Celia: posverdad, noticias falsas y hechos alternativos. Entonces, pues nos complace que la ponencia de la doctora sea de utilidad no nada más para alumnos de ciencias de la información, sino también para periodismo, para filosofía, etc. Como anécdota, tal vez hace poco tuve una tía llegando 2 días, porque a través de WhatsApp le había llegado un pequeño video donde se veía el cuerpo de Juan Pablo II, incorrupto, después de algunos años. Ya viendo el WhatsApp, pues se ve claramente que era el muñeco de cera que anduvo circulando por aquí en el país. Entonces, ese tipo de cosas que apelan a las emociones,
pues finalmente puede tomarse como una anécdota para la gente en general, pero para ustedes como universitarios, obviamente es algo sobre el cual tenemos que tomar un posicionamiento y un posicionamiento crítico y obviamente manejarnos con ética de esto. Tenemos unos 2 o 3 minutitos, enseguida viene otra ponencia, para, yo diría que una pregunta, un comentario por parte del público para que la doctora pueda contestar, comentario o pregunta. Bien, que si no tenemos comentarios, le queremos entregar a la doctora Celia una constancia por su participación en la conferencia magistral Falsas Noticias, Posverdad y Hechos Alternativos en la Sociedad del Conocimiento, llevada a cabo como parte de las actividades de esta semana de la Agradecemos su participación.